Buenas noches, participantes. Bienvenidos a la segunda clase de energías renovables y eficiencia energética. A los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que sean resueltas al final de la capacitación. Y también recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder a los materiales y certificados del curso. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que puedan tener los materiales de la primera clase y los materiales de la segunda clase junto con el único certificado del curso. Esta capacitación está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú junto con la ingeniera Antoinette Ramos Lázaro. Es ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada y habilitada por el Colegio de Ingenieros del Perú. Ponente nacional e internacional, catedrática de Ingeniería, docente universitario en INITEL UNI, investigadora en proyectos iluminación LED con energía solar y eólica para carreteras del país. Investigadora, autora de tesis, de proyecto de investigación en ingeniería eléctrica, de papers y de publicaciones científicas. Especialización en patentes, propiedad intelectual de la Escuela Nacional Indecopi. Primer puesto de la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional Mayor. Universidad Nacional del Callao, Lima, Perú. A continuación, voy a dar el pase a la ingeniera Ramos para que pueda iniciar con el curso. Ingeniera Ramos ya puede iniciar. Un cordial saludos, estimados participantes, audiencia, público en general y oyentes, ¿no? El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda sesión del curso de especialización denominado Energías Renovables y Eficiencia Energética. Soy la ingeniera CIF Antonio Ramos Lázaro, ingeniera electricista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, colegiada y habilitada del Colegio de Ingenieros del Perú del Consejo Departamental de Lima, primer puesto en la maestría en Ingeniería Eléctrica con mención en Gestión de Sistemas de la Energía Eléctrica de la Universidad Nacional del Callao, investigadora, autora de tesis, de proyectos de investigación en Ingeniería Eléctrica, de papers y de publicaciones científicas, ponente nacional e internacional,
tesis con calificación sobresaliente y graduada con honores en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, catedrática de Ingeniería, docente en INITEL-UNI, docente diplomado de centrales hidroeléctricas, docente diplomado en energías renovables y eficiencia energética, investigadora en proyecto de iluminación eléctrica con energía solar y eólica para carreteras del país, e investigadora en el postulado científico variación de la carga del electrón. Asimismo, especialización en patentes y propiedad intelectual por la Escuela Nacional Indecopi. Bien, entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Bien, es ya con bastante ya explicado en la sesión anterior que en nuestro país tenemos dos tipos de sistema: el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional denominado SEI, ¿no? Y el sistemas eléctricos aislados. El día de hoy vamos a hacer una revisión en el sentido de estudiar, ¿no?, las tecnologías que son las tecnologías de la energía eólica y la energía de biomasa y biogás, ¿no? Dado que ya en la sesión anterior se ha estudiado y se ha revisado lo concerniente a energías centrales hidroeléctricas y también energía solar. Bien, desde el aspecto en el cual la preocupación radica, ¿no?, en solucionar la problemática de la carencia de energía eléctrica en nuestro país, ¿no?, en los cuales todavía estamos en vías de cubrir, ¿no?, esa problemática del coeficiente de electrificación, ¿no?, de un porcentaje de peruanos que aún no acceden al servicio de electricidad, ¿no? Es en ese sentido que se insta, ¿no?, a la utilización y a la implementación de los proyectos de energías renovables para que pueda solucionarse esa problemática y de esta forma poder tener acceso a la energía por parte de estos pobladores. Bien, en el contexto nacional e internacional en el cual nos encontramos entre tres ejes importantes: el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el MDL, desde la producción de energía eléctrica rentable, sostenible y amigable con el medio ambiente mediante el uso de los mecanismos de desarrollo limpio, y el calentamiento global, es decir, buscar alternativas para mantener el desarrollo sostenido y a la vez cuidar el medio ambiente. Y por ende también del crecimiento económico. La demanda de energía en el Perú ha aumentado en forma sostenida. En ese contexto es que se vuelve trascendental estudiar energías renovables y aprender y revisar todo lo que concierne a este tema, a este curso de especialización, porque hoy es una tendencia, ¿no? Las energías renovables hoy en día son una tendencia. Bien, las energías renovables del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del SEI. Se dice de un sistema energético que satisface la demanda nacional de energía de manera confiable, regular, continua y eficiente, que promueve el desarrollo sostenible y se soporta en la planificación y en la investigación e innovación tecnológica continua, ¿no? Esto desde el objetivo de la Política Energética Nacional del Perú hacia el 2040. En la imagen estamos viendo entonces las tres etapas importantes del sector electricidad, del sistema eléctrico de potencia, en este sentido, de nuestro país, desde la promulgación de la Ley de Concesiones Eléctricas del año 1992, en la cual, hace sus modificatorias en el año 93, se fragmenta el país del sistema eléctrico, del servicio eléctrico y el sistema eléctrico peruano, ¿no?, en tres etapas importantes: generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica. Cuando nosotros nos referimos a generación, estamos hablando, ¿no?, de las centrales eléctricas, entre ellas las centrales hidroeléctricas, las centrales termoeléctricas y las centrales de energías renovables, ¿no?, o recursos energéticos renovables, como se le denomina en nuestro país, REO, ¿no? Luego de ello, el proceso sigue hacia una subestación de potencia para luego pasar a la etapa de transmisión en las torres de transmisión de alta y muy alta tensión, para luego pasar a la subestación de distribución y esta a su vez a la etapa de distribución de las líneas de media y de baja tensión, ¿no? Y esto se ha conducido a los usuarios libres y a los usuarios regulados que venimos a hacer nosotros, ¿no? También estipulado o establecido en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas, en el cual también se clasifican los usuarios, ¿no?, de acuerdo a su consumo. Entonces, en ese sentido, estamos viendo las tres etapas importantes en nuestro país en el sector electricidad. Nuevamente, en este diagrama unifilar observamos esa división, ¿no?, un poco más detallada, podría decirse, ¿no?, en la cual tenemos
la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica y, por supuesto, los clientes libres y clientes regulados que venimos a ser la mayoría de peruanos. Bien. Entonces, en ese sentido, generación, transmisión y distribución, a modo de ejemplo, tenemos en esa gráfica una central hidroeléctrica, bueno, con el acoplamiento turbina-generador, la subestación de potencia y las redes de transmisión, ¿no? Y la subestación de distribución y las redes de distribución, ¿no? De media y baja tensión para los usuarios libres y usuarios regulados, ¿no? Ya sobre centrales hidroeléctricas, ya fue explicado la sesión anterior, ¿no? En la cual se detalló, se hizo una explicación referente a este tema. Bien, algunas imágenes, ¿no? Algunas imágenes de las subestaciones de distribución, de transformación y también de una microcentral hidroeléctrica. Este es el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional LCI, en el cual se tienen tres etapas interconectadas, ¿no? Área norte, área centro y área sur del Perú, en las cuales cada una de ellas tiene su parque de generación, pertenecen al Parque de Generación Nacional, que vamos a ver ahora, ¿no? El Parque de Generación de Energía Renovable del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, CEIN, ¿no? De nuestro país, se subdivide en tres: centro, norte y sur, ¿no? En las cuales visualizamos, por ejemplo, allí en la lámina, la presencia del Parque Eólico Marcona, ¿no? El Parque Eólico Cuspiznique y una serie de centrales hidroeléctricas, ¿no? Así también observamos aquí en el área norte la presencia de las centrales eólicas de Talara, ¿no? Y las centrales hidroeléctricas, y en el área sur, las centrales de energía solar, ¿no? Como podemos visualizar en el cuadro, que también ya fue explicado en la sesión anterior de clase. En total, una capacidad de generación de 8.020.9 megavatios, ¿no? Es lo que actualmente tenemos entre el área centro, norte y sur del Perú. Y una potencia efectiva, como visualizamos acá, ¿no? En función del tipo de generación, si es central hidroeléctrica, si es central termoeléctrica, si es central de energía solar, eólica, ¿no? Depende de ello. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué es importante incorporar o hacer partícipe también a los recursos energéticos renovables RER en el parque de generación de CEIN? Es importante porque la energía eléctrica convencional genera gases de efecto invernadero, es decir, las centrales termoeléctricas, los cuales generan en realidad un marco externo negativo, ¿no? Que induce al cambio climático. En cambio, la participación de las RER, de las centrales de energías renovables, abre un sinfín de posibilidades desde la casi nula emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero, así como también que contribuye a la mitigación del cambio climático y también, a su vez, la factibilidad técnica de estos proyectos de energías renovables para generar energía eléctrica en zonas aisladas y de difícil acceso. ¿Cuáles son los objetivos de la política energética al 2040? Una matriz diversificada, y con énfasis en las energías renovables, el abastecimiento energético para el desarrollo sostenible, el acceso universal al suministro energético, también una mayor eficiencia en el uso de la energía, oferta y demanda, y también una autosuficiencia en la producción energética, y un mínimo de impactos ambientales sociales, ¿no? Como podemos visualizar acá. Bien, las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua, son inagotables, a escala humana, solar, eólica, hidráulica y de biomasa. Son los cuatro principales tipos de energía que vamos a abordar en este curso de especialización, debido a que son estas cuatro energías las que se subastan actualmente en nuestro país y que participan en ese 4% de diferencia de la matriz energética en las cuales participan actualmente las RER. Entonces, por eso, como se adapta a nuestra realidad, son los puntos y los tópicos más importantes a tratar. Se caracterizan entonces por respetar el medio ambiente, por no producir gases de efecto invernadero, son de fácil mantenimiento. Un mejor acceso de la población a la energía también y reduce las emisiones de gases de efectos invernaderos, eso es importante, y favorece el desarrollo tecnológico, ¿no? El aumento también de la seguridad energética y reduce los niveles de contaminación. Esas son algunas de las características beneficiosas de las energías renovables. Allí vemos entonces la energía renovable y la tecnología, las microcentrales hidroeléctricas, las centrales eólicas, solares y el biodigestor que forma parte de la planta de biogás. Y como energías no renovables, ¿no? Energías convencionales, el petróleo, el gas natural, energía nuclear, entre otros.
cuatro ejes importantes alrededor del término energía. En sociedad hay una problemática por la falta de acceso a la energía en zonas rurales o de bajos recursos. También hay una poca estabilidad energética. También en el aspecto ambiental hay una gran emisión de gases de efecto invernadero que induce al cambio climático. En el tema de economía, ¿no? Hay un impacto que es notorio al cambio climático y también en muchos lugares un elevado costo de energía y también hay un tema de política ambiental. ¿Cuáles son los desafíos? Una mayor innovación. Se requiere mayor investigación e innovación en este tema y contribuir de esta forma, ¿no? Con los objetivos de desarrollo sostenible hacia la búsqueda, ¿no? De la integración y el incremento de las energías renovables en el mundo, ¿no? Nacional e internacional. Y por ello, incentivar esto desde las universidades. Justamente en mi labor como catedrática en la Universidad de San Marcos, he desarrollado diversos proyectos de investigación para solucionar problemáticas reales del acontecer nacional. Entre ellos están los proyectos de energías renovables, ¿no? Como son los diseños de centrales hidroeléctricas para la comunidad de Nuevo Ceposoy, la comunidad de Guajún, también em, las centrales de sistemas híbridos, ¿no? Eh, también las centrales de energía solar o eólica, plantas de energía solar y eólica, ¿no? Para diversas zonas de nuestro país, para frenar, ¿no? La problemática de la carencia energética, ¿no? Y a la vez también el diseño de una planta de producción de biogás, ¿no? Para generar energía eléctrica. Y bien, potenciar la generación distribuida, que es mi tema de tesis, que invoca, ¿no? A que se pueda dar uso ya a la generación distribuida en nuestro país también. Es importante, América Latina ya lo hace, ya se hace a nivel mundial y debería de plantearse e implementarse acá también la generación distribuida, que permitiría que las personas puedan tener un sistema dual en sus hogares, es decir, que se estén conectados al sistema eléctrico interconectado nacional, pero también a su vez puedan generar su propia energía y de esa forma generarían un ahorro de energía, ¿no? Eficiencia energética también es un aspecto importante. El avance de la electricidad, estamos en industria 4.0, ¿no? Y todo va creciendo en una forma bastante acelerada, ¿no? El cambio climático que debe de mitigarse poco a poco y también las ciudades sostenibles. Eso es importante, las ciudades sostenibles, porque esto permite ir dentro de lo que es el marco de la tendencia de la cultura ambiental y la tendencia de la política ambiental. La modernización también de la regulación de transmisión y distribución de la energía eléctrica, eso es importante, y avanzar en innovación y desarrollo de energía. Son algunos de los desafíos próximos. ¿Cuál es la situación actual de nuestro país en energías renovables? Tenemos una matriz no diversificada, solo en térmica e hidráulica, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Nuestro país tiene una matriz energética, un 48% se genera la energía eléctrica, ¿quién? Las centrales hidroeléctricas, y el otro 48% las centrales termoeléctricas. Solo un 4% se abastece de centrales de energías renovables, ¿no? Es decir, las de biomasa, eólicas y solares, ¿no? Y hay un porcentaje del 10%, en total 3 millones de peruanos que no tienen acceso a la electricidad. El reglamento de generación distribuida está pendiente para permitir la autogeneración de los recursos energéticos renovables. Eso es importante. Y los proyectos propuestos con grandes impactos socioambientales, ¿no? La falta de interconexión y acuerdos con otros países en la región. ¿Cuáles son los beneficios de la energía renovable en el Perú? Entonces, tenemos un recurso energético muy competitivo, ¿no? En materia prima, en potencial hídrico, potencial solar, potencial eólico y potencial también en biomasa. También es inagotable en el largo plazo. El recurso solar y eólico ubicado donde la mayoría, donde se pueden implementar proyectos de alta demanda, ¿no? Y a la vez también con pocos impactos ambientales, ¿no? También ser considerado entre la mayor radiación solar en el mundo y llegar a reducir emisiones al 30% para el 2030, según los objetivos de la OEDS, ¿no? Objetivo de Desarrollo Sostenible. Entonces nos preguntamos, ¿qué hacer para el desarrollo de las energías renovables? Apoyar y fomentar la promoción de política de energías renovables. Decreto de Ley 1002
Decreto legislativo de promoción de la inversión de la generación de electricidad con el uso de energías renovables. También debemos de trabajar activamente de forma integrada entre partes interesadas vinculadas a la promoción de las tecnologías de energías renovables, como instituciones que realizan proyectos fabricantes, ministerios, agencias ambientales, asociaciones, consultorías, cámaras de comercio, bancos internacionales y agencias nacionales. Se debe de crear también centros de investigación por tecnologías de energías renovables, específicamente para generar energía de la biomasa, fotovoltaica, eólica, hidráulica a pequeña escala. Y plantear políticas de reducción de los productos tecnológicos que se necesiten para implementar estas centrales, así como también apoyar a la realización de proyectos sustentables y sostenibles. Porque el Perú es un país megadiverso con un enorme potencial energético, frágil al cambio climático, a las altas montañas tropicales, pleno de desafíos y de oportunidades, ¿no? Entonces eso quiere decir que sí podemos alcanzar esa meta de poder electrificar a la mayoría de peruanos. Ahí tenemos la matriz energética de nuestro país, 48% proviene de centrales termoeléctricas, 48% provienen de las centrales hidroeléctricas y un 4% participa de la red, ¿no? Vemos allí menos de 20 megavatios, solo es un 2% porque según el decreto legislativo y la división, ¿no? De las consideración, ¿a qué se denomina energías renovables en centrales hidroeléctricas? Solamente aquellas que tienen una producción o una generación menor a 20 megavatios, ¿no? Esto equivale a un 2% entonces de la matriz energética y en biomasa menos 1%, igual en eólica y lo mismo ocurre con la energía solar. Bien, la promoción y desarrollo de las energías renovables en sistemas conectados, ¿no? Debe de existir unos cambios normativos para promover los recursos energéticos renovables, revisar la meta de 5% por decreto de ley 1002, una subasta red, permitir la participación de las redes en los mercados libres y regulados, y el reglamento también de generación distribuida, autogeneración con energía renovable, ¿no? Las capacitaciones y herramientas de la promoción y el desarrollo de un plan energético diversificado, óptimo y estratégico con visión de largo plazo. Bien, algunas de las debilidades de repente de la red, ¿no? La intermitencia, ubicación geográfica y la regulación. Respecto a la intermitencia, es un tema de que el recurso no se va a poder abastecer a 24 horas al día, pero para eso existen los bancos de batería o en su defecto los Battery System Store, que son estas especies de unidades de almacenamiento a gran escala, a gran capacidad. Y bien, ahora vamos a trocar el tema ya de energía eólica, ya que la semana pasada recordemos que hemos revisado energías centrales hidroeléctricas y también mm, energía solar, ¿no? Entonces ahora nos corresponde, según el temario de este curso de especialización, energía eólica. Entonces, la energía eólica es aquella obtenida por el viento, es decir, la energía cinética generada por las corrientes de aire, que es transformada en otras formas útiles de energía como la mecánica o la eléctrica, ¿no? Vemos en la imagen, una imagen representativa. Los componentes principales de un aerogenerador de eje horizontal son que tiene una torre a una altura de entre 40 y 60 metros, ya que la velocidad del viento aumenta según nos alejemos el nivel del suelo. A lo largo de ella hay una escalera para acceder a la góndola. Un sistema de orientación está activado por el controlador electrónico. Vigila la dirección del viento utilizando la veleta y su velocidad como un anemómetro. Y el controlador electrónico es un ordenador que controla continuamente las condiciones del aerogenerador. Y finalmente la góndola, que contiene el multiplicador y el generador eléctrico. El personal de servicio puede acceder al interior de la góndola desde la torre. También tiene entre sus componentes las palas, el rotor, los frenos y el multiplicador, ¿no? Ahí vemos algunas partes de las turbinas eólicas. Vemos ahí los cimientos, la conexión a la red eléctrica, la torre, la escalera de acceso, el sistema de orientación, ¿no? La góndola, el generador, el anemómetro, el freno, etcétera. Ahí se puede visualizar a más detalle, ¿no? Las partes de este aerogenerador por dentro, ¿no? En el interior.
Bien, según su clasificación de aerogeneradores, se clasifica según su potencia nominal, menor de 20 kilovatios, baja potencia, entre 20 kilovatios a 200 kilovatios, media potencia y muy alta potencia, mayor a 200 kilovatios. ¿Cuáles son esos tipos de aerogeneradores? Según el eje de giro del rotor, eje vertical. También tenemos los aerogeneradores con rotor de Reynolds y los generadores con rotor Giromil, como vemos en las gráficas, ¿no? Y bien, y este último tipo de aerogenerador. El eje horizontal, los aerogeneradores horizontales tienen una mayor eficiencia energética y alcanzan mayores velocidades de rotación que por lo que necesitan cajas de engranaje con menor relación de multiplicación de giro. Los modelos de eje horizontal pueden subdividirse a su vez por el número de palas empleado, por la orientación respecto a la diferencia dominante del viento y por el tipo de torre utilizada. Entonces, como estamos viendo acá, nos detalla, ¿no? Los bipalas, los monopalas, cuáles son las características de, de este aerogenerador. La torre de celosía, el tripala, entre otros. Las torres tubulares, y según la potencia suministrada, ¿no? Equipos de baja potencia, equipos de media potencia y equipos de alta potencia. Bien, en la imagen tenemos una microgeneración de energía eléctrica en una casa en otro país. Vale agregar también entonces que respecto a los aerogeneradores y tipos de aerogeneradores, bueno, puedo decir de que mi experiencia como investigadora en la Universidad de San Marcos en el proyecto de iluminación con energía solar y eólica para carreteras, nosotros diseñamos un aerogenerador Savonius de eje vertical que tenía una gran facilidad para dar el arranque, ¿no? Y entonces fue un aerogenerador de tipo eje vertical, como ya indiqué, ¿no? Con las características anteriormente señaladas, ¿no? Con un circuito dual también porque funcionaba también como un panel solar y alimentaba pues las luminarias, ¿no? De potencia. Los parques eólicos son áreas extensas donde operan varios aerogeneradores. Estos parques se instalan en donde la velocidad y la frecuencia del viento es más alta. La energía que generan puede ser incorporada a la red eléctrica. Bien, ahí vemos dependiendo del tipo de zona donde se ubiquen, puede ser onshore o pueden ser nearshore, ¿no? Dependiendo si se ubican a más de 3 kilómetros de la costa, en colinas o zonas montañosas, o si se ubican cerca de la costa también. Y si se ubican en el mar también, eh, como en los lagos, etc. Entonces, como podemos visualizar los tipos de parques eólicos, ¿no? Ahí vemos una gráfica del parque eólico offshore, como visualizamos allí, ¿no? Cómo estaría el planteamiento de la instalación de las turbinas eólicas, ¿no? Las partes de la turbina y algunos criterios que ya fueron mencionados. En el Perú, entonces, la central eólica Copiznique tiene una potencia instalada de 80 megavatios, producida por 45 aerogeneradores de 1.8 megavatios cada uno. Anualmente genera 303.000 megavatios hora y comenzó a operar en febrero del 2014. La central eólica Talara de Piura tiene una potencia instalada de 30 megavatios, producida por 17 aerogeneradores de 1.8 megavatios cada uno y anualmente se genera cerca de 120.000 megavatios y comenzó a operar en febrero del 2015, ¿no? La central eólica Marcón en Ica tiene una potencia instalada de 32 megavatios, producida por 11 aerogeneradores. 8 de 3.15 megavatios y 3 de 2.3 megavatios, ¿no? Anualmente genera 148.000 megavatios hora y comenzó a operar desde marzo del 2014. La central eólica Tres Hermanas también tiene una potencia instalada de 80 megavatios, 45 aerogeneradores de 2 megavatios cada uno. Y anualmente generaría cerca de 416.000 megavatios hora. Bien, ¿cuáles son las ventajas de la energía eólica? El viento es una fuente renovable de energía, es decir, no se agota. Su impacto ambiental es menor que la de otras fuentes energéticas, es más reducido si se trata de parques eólicos en el mar o en lagos. Los aerogeneradores no liberan emisiones, por supuesto, de CO2 que contaminan el aire o el agua y no necesitan agua para su enfriamiento. Muy bien, también estas máquinas solo liberan emisiones contaminantes si es que su fabricación se emplea energía proveniente de combustibles fósiles, ¿no?
Puede brindar también energía sin estar conectado a la red eléctrica, por lo que es posible instalarlo en zonas alejadas o de difícil acceso, donde el costo, bueno, el costo de conexión a la red nacional no lo permite, pues. Y posibilitar construir parques eólicos en el mar donde el viento es más fuerte, más constante y el impacto social es menor también. Y de esta forma, ¿no? Los países verían, ¿no? La aplicación en gran medida de la energía eólica en nuestro país. Y bien, otro tema importante a tratar es la energía de biomasa o biogás, ¿no? ¿Qué es la biomasa? Residuos con posibilidad de generar energía a partir de la biomasa, ¿no? Entonces, tenemos ahí los residuos agrícolas, forestales y cultivos energéticos, los residuos industriales, forestales y agroalimentarios, y los residuos urbanos también tenemos ahí, ¿no? La biomasa y los residuos ganaderos. Como vemos allí, todo lo que en general ingresa, no todo va a ser biogás, ¿no? Y en ese es el proceso entonces de la transformación del de la biomasa en biogás. Es el resultado del proceso de transformación que sufre la materia orgánica de origen animal o vegetal por medio de este proceso, que puede hacerse en forma natural o artificial. Asimismo se generan subproductos, ¿no? Como son el compost, el humus, ¿no? El abono, ¿no? Y utilizarse como combustible agrícola, ¿no? Y lo otro también es que generan un producto de alto valor agregado en la cadena alimenticia. Muy bien. Bien, el biogás entonces es el producto de la descomposición anaerobia de la materia orgánica en ausencia de oxígeno, proceso biológico natural, producción de calor, generación de electricidad, combustible vehicular y uso doméstico, ¿no? De reemplazo de gas natural. Es el resultado de la fermentación de la materia orgánica en ausencia de aire por acción de los microorganismos. Bueno, entonces de esa manera se obtiene el famoso compost o biodiesel o biol, ¿no? De los restos que quedan en el biodigestor propiamente de hacer este proceso de digestión anaeróbica. ¿Cuáles son los beneficios de la tecnología del biogás? Producción de energía, calor, luz y electricidad, ¿no? Además también transformación de los desechos orgánicos en fertilizantes de calidad, bioabono. Y la ventaja ambiental, la protección del suelo, del agua, del aire y la vegetación leñosa, ¿no? Entre los beneficios sociales, el combustible, pues, eh, eficiente. Así mismo se rompe la cadena del uso del consumo de petróleo, por el tanto el biogás es una fuente de energía del futuro. También se reduce el calentamiento global. Esta es una parte de la historia del biogás, desde Louis Pasteur hasta 1957 con el inventor británico Bates. El biodigestor es el elemento principal de la planta de biogás, ¿no? O de la planta de producción de biogás. Ahí tenemos plantas de biogás, ¿no? En campana flotante, en cúpula fija y campana flotante. Algunas imágenes de las plantas extranjeras, ¿no? De biogás en Dinamarca, en China, unas plantas de biogás a nivel internacional, porque valga mencionar que en Europa esta es una tecnología muy difundida, ya que no se cuenta con muchos de esos países con el recurso hídrico, con ese potencial de recurso hídrico que tenemos nosotros en nuestro país, y lo que hacen es sustituirlo con las energías renovables. ¿Y cuál es la más accesible de todos? La energía de biogás, porque se obtiene a partir de los hechos agropecuarios, ¿no? De una forma de un proceso natural, ¿no? Y se obtiene este biometano o biogás, también para combustible, no solo para energía eléctrica, y también para, como compostaje, lo que queda del biodigestor, ¿no? Como es el humus y el compost. Bien, ahí observamos también las plantas de biogás en Alemania, en la India. Una imagen interna de la planta de biogás, ¿no? Es un plano del biodigestor, de forma externa, el biodigestor, y algunas de las beneficios. Y bueno, ya he sabido ya la digestión anaerobia de la biomasa,
es en ausencia de oxígeno determina bacterias que transforman la biomasa en biogás, formando principalmente el metano, el dióxido de carbono. Se puede utilizar motores de combustión y como combustible para obtener calor, ¿no? Bien, ahí vemos la transformación natural, el valor energético también del biogás, ¿no? Del biogás. Entonces, es una tecnología de futuro porque en Europa ya lo utilizan, ¿no? El biogás es utilizado también en la China siempre va a haber desechos, ¿no? De agrícolas, vegetales, etcétera, en todas las latitudes del mundo, a nivel mundial. Entonces el biogás a diferencia de las otras tecnologías, una tecnología sin intermitencias, porque simplemente tienen que apartar esa materia para que ellos puedan procesarla en el biodigestor. Y lo digo con conocimiento de causa, dado que en mi labor como tesista investigadora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi tesis con calificación sobresaliente, diseño de una planta de producción de biogás para generar energía eléctrica para un caserío, permitió que yo pudiese iluminar un caserío en la Libertad, ¿no? Que tenía esa problemática de la carencia de energía eléctrica a partir de una planta de biogás. Entonces, puedo dar fe de que esta tecnología es la más eficiente y la más factible, también viable económicamente, para impulsar las energías renovables en nuestro país, lo cual en aquellos días me confirió, bueno, la tesis con calificación sobresaliente de mi profesión, ¿no? Como ingeniero electricista. Muy bien, esa Marcos. Muy bien, entonces continuando, entonces aquí tenemos el Plan Nacional de Electrificación Rural, el sistema fotovoltaico domiciliario y la microcentral hidroeléctrica. ¿Cuáles son los desafíos a futuro? La participación de las redes en generación de energía eléctrica por continente, ¿no? En Norteamérica ha crecido considerablemente, así como también en Europa y Asia, ¿no? Y en el mundo en general, bueno, poco a poco va creciendo. Y bien, en ese sentido también tenemos en cuenta la revisión de los mercados de carbono, es el conjunto de operaciones a través de las cuales se negocian los derechos de emisión, reducción y captura de gases de efecto invernadero. Bien, entonces es un estímulo, también financia reducciones en su propia empresa y también impulsa, ¿no? Promueve los proyectos de mecanismo de desarrollo limpio para ayudar a reducir este calentamiento global, el cambio climático y toda la problemática actual frente a la tendencia mundial. Y entonces los países en desarrollo, países que no están obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que los países industriales tienen que cumplir objetivos específicos que pueden ser logrados reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero en su propio país, implementando proyectos para reducir las emisiones de otros países o comercializados, ¿no? Vemos ahí ejemplos de proyectos de MDL, evitar metano, biogás, programa de reforestación o producción de biomasa. Vemos ahí entonces la empresa de Europa reduce sus emisiones, compra o financia reducciones equivalentes a las que no pudo reducir. Hay una auditoría. Y los bonos de carbono, es decir, una tonelada de CO2 equivale evitada por un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio. Un bono de carbono. Y finalmente, mercados eléctricos peruanos. El mercado eléctrico peruano, la modernización, las tendencias y desafíos del mercado eléctrico para las energías renovables, ¿no? La estructura del sector eléctrico en nuestro país: Ministerio de Energía y Minas, el marco normativo, ¿no? Los INERMIN como ente regulador y fiscalizador, el INDECOPI en la libre competencia, y las empresas, ¿no? Los usuarios libres y regulados, el COES, que es el agente de mercado, y las empresas de generación, transmisión y distribución. ¿Cuál es el marco legal del sector eléctrico peruano? La Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto de Ley 25844 de 1992, el Reglamento de Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo 093 de 1993, la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación de energía eléctrica 28832 y la reestructuración de COES. También es importante, ¿no? La planificación de transmisión, las licitaciones de suministro y los mercados de corto plazo. Entonces son algunas de las ventajas o beneficios de esta ley. La ley entonces de concesiones eléctricas separó las actividades del sector electricidad y permitió el ingreso de nuevas empresas. Tenemos en generación, producción de electricidad con diferentes recursos, ¿no? Agua, gas, ¿no? Natural, carbón, diésel, etc. Recursos renovables. Y tenemos 66 empresas de generación.
¿no? En transmisión tenemos un sistema garantizado, un sistema complementario, un sistema principal y un sistema secundario. Tenemos una próxima capacitación respecto, bien, en el tema de transmisión, que comprende sistema garantizado y sistema complementario y principal. Tenemos en ese sentido 21 empresas de transmisión ante un monopolio regulado, y en el sector distribución, de acuerdo a la ley de concesiones eléctricas, las redes primarias de media tensión, que comprenden también las subestaciones de distribución, también las redes de distribución secundaria y baja tensión y las instalaciones de alumbrado público. En total, 23 empresas de distribución, un monopolio también regulado, comprendiendo así generación, transmisión y distribución del sector electricidad, ¿no? Según la ley de concesiones eléctricas que actualmente rige en nuestro país. Entonces, tenemos el mercado eléctrico, los actores del mercado eléctrico se observan en la siguiente gráfica, la generación, transmisión y distribución y los clientes libres y regulados, ¿no? Y el COES en ese sentido. El mercado eléctrico suministra, en este caso, la importancia a los usuarios libres y usuarios regulados. Y bien, observamos en esta gráfica cómo se han mejorado los indicadores de su sector electricidad en un cuadro comparativo de entre 1992 al 2019. Hay un incremento de la máxima demanda, hay una producción eléctrica mayor, también una mayor cantidad de número de usuarios y una cobertura nacional de mayor alcance, ¿no? Entonces, esto es el progreso en ese sentido, ¿no? Bueno, y también el mercado eléctrico asociado también a este tema de energía renovable y eficiencia energética, y la matriz energética, como vemos ahí, la matriz energética en la producción, que ya fue explicado, ¿no? De cuánto porcentaje de centrales hidroeléctricas contra porcentaje de centrales termoeléctricas. ¿Cuáles son los antecedentes de la estructura actual del mercado eléctrico peruano? La Ley General de Electricidad, el modelo de regulación monopólico, ¿no? Planeamiento, inversión y operación de actividades en manos del Estado, el Electroperú y Electrolima, ¿no? Sistema de integrado vertical, y no existía competencia, ¿no? Entre el regulador de consumidores, el regulador protector de consumidores y las empresas monopólicas. Entonces, esto fue lo que ocurría antes de la estructura del sector eléctrico en nuestro país. Y bien, con la estructura actual del mercado eléctrico peruano tenemos la desintegración vertical, la competencia en generación, el monopolio total de distribución y monopolio parcial de comercialización minorista, la competencia en el suministro de consumidores calificados, el acceso también a redes de transmisión y distribución, y la regulación también de las tarifas eléctricas, etc. ¿Cuáles son los agentes participantes del mercado eléctrico? Las empresas generadoras de transmisión, distribución y los usuarios libres, regulados. Vemos ahí entonces una evolución del mercado eléctrico peruano desde la oferta y la demanda. También una evolución de la cobertura de 1992 al 2018, ¿no? La cobertura del servicio de electricidad ha ido incrementando en más de 40 puntos porcentuales. Hasta el 2019 se haya invertido más de 27 millones de dólares en las diferentes actividades de su sector. Una evolución del mercado libre al mercado regulado, y también una tendencia, ¿no? De cómo se ve el futuro en nuestro país hacia el 2040, ¿no? ¿No? Hacia el 2040 y la participación de la red. También en esta normativa de la Ley de Generación Eficiente de Energía se menciona algunas especificaciones más sobre el COES, el mercado en el cual se realiza la transferencia de potencia y energía, ¿no? Determinadas por el COES, quienes participan los generadores, distribuidores y grandes usuarios libres, y la compra y venta de energía se efectúa en función de sus costos marginales. Algunas consideraciones de mercados eléctricos. La producción en avenida y en estiaje, ¿no? Como visualizamos ahí, para las centrales hidroeléctricas. También los proyectos del sector eléctrico propuestos, como la línea de transmisión, ¿no? Entre otros. Y bien, la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación de energía eléctrica, ley 28832,
Establece la licitación o subasta como medida preventiva para asegurar el abastecimiento oportuno de la energía eléctrica para los distribuidores mediante contratos. Y se prevé la participación también en el mercado de corto plazo de los generadores, de los distribuidores para atender a sus usuarios libres y a los grandes usuarios regulados. ¿Cuál es la finalidad entonces del COES? Coordinar la operación a corto y mediano plazo y largo plazo del SISTEIN al mínimo costo, ¿no? Es una entidad privada sin fines de lucro y quienes lo conforman los agentes del CI, los cuales tienen que acatar todas las órdenes. ¿Y cuáles son sus funciones? Plan de transmisión, ¿no? Procedimientos, ¿no? Calcular todos los costos que sean necesarios, administración del mercado a corto plazo, entre otras funciones. ¿Cuáles son esas mejoras en la nueva opción por los usuarios libres que pueden elegir que pueden elegir siempre y cuando tengan una demanda anual dentro del rango? El precio por barra que fije los INDERMIN, la promoción de proyectos hidroeléctricos y de fuentes no renovables y los costos marginales ante interrupciones de suministro de gas natural. Bien, ¿cuál es esa matriz energética entonces de las energías renovables al 2050? En la tendencia de la modernización del mercado eléctrico peruano tenemos unas tendencias y desafíos del sector eléctrico peruano. Para 1992 inició la primera reforma de la Ley de Concesiones Eléctricas con el acceso a la electricidad y el fomento de la inversión. Para el 2006 se presentó la segunda reforma a la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica, garantizando así el suministro futuro de la electricidad, contratos de largo plazo. Y en la tercera reforma, la Comisión Multisectorial de Reforma del Subsector Electricidad. Bien, entonces tenemos un sistema eléctrico convencional, ¿no? Y los ejes de modernización del sector eléctrico están en el- la reforma del sector de electricidad, ¿no? El fortalecimiento de un marco institucional, la transformación del mercado mayorista, la innovación en la distribución y la simplificación de la regulación y de la gestión de transmisión. También dentro del fortalecimiento del marco institucional, ¿no? La transición hacia una nueva arquitectura eléctrica, ¿no? De mercados eléctricos, la consolidación de un esquema de planeamiento integral, también el profesionamiento del régimen administrativo de las empresas eléctricas de derecho público y también la definición y delimitación de funciones y coordinación adecuada en las entidades del sector de energía. Se requiere también establecer el modelo más conveniente para el mercado eléctrico, pero a fin de enfrentar los retos de integración de recursos energéticos y garantizar la seguridad del suministro y lograr precios competitivos, ¿no? También el rediseño del mercado de corto plazo y del mercado de suficiencia de generación, ¿no? Y la integración eficiente de las energías renovables, el almacenamiento de energía. La variedad entonces de aproximaciones regulatorias, ¿no? Instituciones en planeación, situaciones especiales de explotación, y propietarios de las redes hacen imperiosa la revisión integral de estos elementos con el fin de lograr el objetivo. Mejoramiento de la gestión y regulación de transmisión. Interconexiones internacionales también, según el reglamento de la sesión andina 4, 816, entre otros. Bien, y en innovación en la distribución y comercialización se busca mejorar el marco normativo, según la modernización de las redes de distribución eléctrica con tecnología de Smart Grid, la implementación de la medición inteligente, la incorporación de energías renovables y otros recursos distribuidos, la electromovilidad también, el desarrollo de un nuevo modelo de regulación económica de la distribución para mejorar la calidad de servicio y la expansión de la cobertura y el rediseño del mercado minorista peruano, ¿no? También el desarrollo eficiente e independiente de la actividad de comercialización. Bien, algunos de los ejes importantes de la innovación en la distribución. Bien, entonces en generación, ¿qué se espera? ¿No? ¿Y qué se busca? ¿Cuál es el objetivo? La expansión de la generación. Eh, También la suficiente generación de reservas, ¿no? De recursos y la generación con recursos renovables, ¿no?
En transmisión tenemos el planeamiento de la transmisión, también los accesos de la tarifación de la transmisión y otros objetivos afines a futuro, ¿no? Con el sector transmisión. Y en distribución, la regulación económica de distribución, las Smart Grid, ¿no? El mercado minorista también, y en generación distribuida, también la implementación de generación distribuida, ¿no? Como les comentaba de este posgrado, y empresas eléctricas de derecho público, ¿no? Limitaciones administrativas. ¿Qué visión se tiene a largo plazo entonces? Una tendencia de masificación de las tecnologías, es una tendencia evidente, ¿no? También la movilidad eléctrica, la arquitectura tecnológica, etcétera, ¿no? Revisar y actualizar todo lo referente a este tema, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias mundiales y el desafío del sector de la electricidad? Los avances tecnológicos, el cambio climático y la escasez de recursos, los cambios demográficos y la aceleración de la urbanización. Y bien, el desarrollo tecnológico obliga a repensar el esquema hacia unos menos centralizados, ¿no? Y en los cuales los pequeños usuarios puedan también participar en la generación, los usuarios regulados, ¿no? ¿Cuáles son los retos entonces del sector electricidad? Generación distribuida, vehículos eléctricos, la telegestión, la telegestión, ¿no? Los centros de almacenamiento de datos y también las redes inteligentes, ¿no? Y adaptarse, por supuesto, a una nueva tendencia a través de la información. Bien, la matriz energética, entonces la generación de energía eléctrica y el mercado eléctrico para el 2050, una proyección de cómo sería en esos años, ¿no? El uso de la energía eléctrica y la estimación también de los recursos energéticos renovables en ese país. El plan de transmisión también está en vías de desarrollo. Y la perspectiva, por supuesto, ¿no? De la electromovilidad y de los autos eléctricos también. Y la transformación del sector de electricidad, ¿no? En tecnologías facilitadoras, en modelos de negocio, en diseño de mercados y en operación de sistemas. ¿Cuáles son las conclusiones? Se presentó entonces los conceptos, historia y aspectos de energía eólica. Se explicó la importancia de los aerogeneradores. Se presentó también los parques en el Perú y proyectos de electrificación rural con energía eólica. Y también se presentó los conceptos de biogás y biomasa, ¿no? Y se explicó la importancia del biogás, el estudio de la red mediante energías renovables y su aplicación en nuestro país con el fin de lograr un mejor nivel de vida en muchas zonas rurales que lo requieran. Bien, también se consideraron las plantas de biogás en el mundo, se puso las ventajas del biogás y mantenimiento de las plantas de biogás, se puso la importancia del mercado eléctrico peruano, ¿no? La modernización también del mercado eléctrico peruano, y se puso la matriz energética, generación de energía eléctrica y mercado eléctrico peruano al 2050. Alguna bibliografía especializada, como son desarrollo de energías renovables en el proceso de liberación de América Central, ¿no? También tenemos ahí el libro de energías renovables de México, plantas eléctricas, teoría y proyecto, mecanismo de desarrollo limpio, entre otros. Bien, muchas gracias. Cualquier consulta técnica, académica, profesional, con mayor agrado de poder responder. Muy agradecida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Ramos, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras que esperamos a que los participantes puedan formular sus consultas y dejarlas por escrito en estos momentos por el chat, voy a recordarles, participantes, que
sea, ha sido enviado el material de la segunda clase a su correo electrónico, así que revisar en bandeja de correos no deseados o spam. Y si se han animado por obtener estos beneficios a los nuevos interesados, les voy a pedir que por favor den clic al número que estoy dejando en el chat para que mi compañero pueda brindarle mayor información. Ingeniera Ramos, la primera consulta que nos dejan es, ¿por qué es importante las plantas eólicas en el Perú? Bien, muchas gracias por la pregunta, estimados participantes. Efectivamente, las plantas de las centrales eólicas son un potencial muy considerable en nuestro país porque tienen la capacidad pues, de generar energía eléctrica a partir de este recurso que tenemos en nuestro propio alrededor, ¿no? En este caso, como es la energía del viento. Ya les comentaba desde mi experiencia como investigadora en el proyecto de investigación iluminación LED con energía solar y eólica para carreteras, donde se instalaba pues, en la Universidad de San Marcos, ¿no? Convirtiendo en la primera universidad con iluminación LED en su campus universitario, se instaló un aerogenerador de eje verticales, ¿no? Que tenía la capacidad de poder arrancar con pocas velocidades de viento. Y también, bueno, mi labor como catedrática en la universidad con mis alumnos de San Marcos, en los proyectos de investigación de ingeniería también está pues, el diseño de turbinas eólicas para el aprovechamiento de energía eléctrica para algunos puntos importantes de nuestro país donde hay una gran capacidad de vientos. Por ende, es una tecnología que se puede utilizar para solucionar esta problemática que actualmente nos rodea, que es la carencia energética, no la carencia de energía eléctrica. Entonces, se debe de apostar, se debe de promover, impulsar, incentivar, invocar a que se realicen muchos más proyectos de energías renovables. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Ramos, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿por qué es importante las plantas biogás en el Perú? Muy bien, muchas gracias por la pregunta, estimados participantes. Sí, efectivamente, las plantas de biogás, el recurso del biogás es, en realidad, a mi criterio, como les he comentado durante la sesión de esta clase, mi especialidad, ¿no? Justamente porque he participado en diferentes proyectos de investigación, ¿no? Y energías renovables como energía solar y eólica y en sistemas híbridos, pero considero mi experiencia como investigadora, tesista, ¿no? Cuando lo fui en su momento en la Universidad de San Marcos para mi tesis, diseño de una planta de producción de biogás para generar energía eléctrica a partir de desechos agropecuarios. Puedo dar fe de que efectivamente es una tecnología la más factible, la más rentable, capaz de poder proveer de energía de suministro a las zonas más alejadas o las zonas en las cuales existe esta problemática, ¿no? De la ausencia de energía eléctrica. Entonces, frente a esa situación, los desechos urbanos, sobre todo los desechos agropecuarios, agrícolas o ganaderos, en muchas partes de nuestro país, ¿no? Son continuas y en realidad en todas las latitudes del mundo, mientras haya producción agrícola, y eso se puede reutilizar como un círculo virtuoso, ¿no? Para que se pueda proveer de energía eléctrica a partir del biogás, ¿no? Y de los derivados también se obtiene el biosol o el biol, que es el abono orgánico, o el abono líquido o el abono orgánico, ¿no? Entonces, como fertilizante líquido el biol, ¿no? Y el abono el compost, ¿no? Que se obtiene del proceso de la digestión anaerobia propiamente dentro del mismo biodigestor, como podemos ver acá en las imágenes. Y frente a ello, ¿no? La producción de energía eléctrica. Como vemos acá, por ejemplo aquí, ingresan los desechos agropecuarios, ¿no? Se tratan un tiempo determinado, todo en ausencia de oxígeno, por un mes, ¿no? Y se va a producir el biogás de calidad, que en su contenido tiene CH4, que es metano, ¿no? Que es la característica química más valiosa del biogás, ¿no? Y esto puede producir energía eléctrica o otros derivados, como son el biol y el biosol, ¿no? El abono orgánico, y también gas para calefacción o gas para cocina. Entonces tiene muchas ventajas, ¿no? Somos un país agrícola, somos un país que tiene una gran capacidad de producción, ¿no? Agrícola, ganadera, ¿no? Entonces, esos desechos que se generan deben de utilizarse para poder, de forma
de forma virtuosa utilizar ese círculo, por eso se llama círculo virtuoso para la generación de energía eléctrica, ¿no? De una tecnología como es el biogás, que no tiene intermitencia, porque es continua las 24 horas del día y los 7 días de la semana, y también porque es la tecnología más factible y adaptable a nuestro medio nacional e internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniera Ramos, por su respuesta. Antes de concluir con la capacitación, participantes, lamentablemente el tiempo nos está ganando, pero igual no se preocupen, hay próximos cursos que tenemos con la ingeniera Ramos o también tenemos diferentes temas, así que cualquier consulta directamente al inbox de la página para que le podamos apoyar. Em, También recordarles participantes, estar atentos a su correo electrónico, que por ese medio le estaremos enviando su certificado del curso, ¿no? Así que estar atentos, de igual forma le estaremos avisando por el WhatsApp a todas las personas que han accedido con anticipación por dichos documentos por el WhatsApp para que nos puedan confirmar que ya no he ubicado este beneficio, ¿no? Este documento importante de certificado. No se preocupen, nosotros lo vamos a avisar. Igual estar atento por ese medio. Bueno, entonces, para poder concluir, le voy a dar la palabra a la ingeniera Ramos para que pueda realizar sus palabras de despedida. Bien, muchas gracias por la participación, la atención, estimados participantes, de audiencia y público en general. Y con el mayor agrado resolver cualquier consulta académica, técnica o profesional a través de la vía del correo electrónico o por este medio, en una próxima sesión de nuestro próximo curso de especialización que se estarán programando en los próximos días. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches, participantes, y muchísimas gracias, ingeniera Ramos, por la capacitación. La invitación está dada. Revisar nuestra lista de capacitaciones que lo estoy dejando en el chat para que puedan ver toda nuestra programación de este mes y los próximos meses. Bueno, que tengan muy buenas noches. Hasta luego. Gracias.